Bienvenidos todos los que nos acompañan a Sentencias que Restauran lo que el conflicto rompió. Vamos a hablar de las sanciones propias en este nuevo episodio de este programa de la JEP, que tiene como propósito explicarles a ustedes, a la gente que nos oye o a la gente que nos está viendo en las plataformas de la JEP, qué es lo que está haciendo la JEP con esas sanciones que ya se han conocido y que han sido tan comentadas, pero también que falta explicarlas para que la gente entienda en qué consisten. Mi nombre es Jorge Espinosa y como siempre es un placer para mí acompañarlos. Hoy vamos a hablar de las sanciones específicamente que se impuso a los miembros del exsecretariado de las FARC, 7 de ellos que tendrán que responder y están respondiendo y seguirán respondiendo por más de 21.000 secuestros, que fue una sanción que se conoció hace unos días. Para hablar de eso me acompaña hoy en Sentencias que Restauran lo que el conflicto rompió, el magistrado Camilo Suárez Aldana de la sección de reconocimiento de verdad de la Justicia Especial para la Paz. Magistrado, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Jorge, un cordial saludo, un gusto estar aquí con ustedes y dispuesto a explicar esta sentencia. Magistrado, lo primero que le quiero preguntar, porque uno da por hecho a veces que la gente entiende qué es lo que hacen los distintos jueces o magistrados de la JEP. Hay algunos que se encargan de las apelaciones, otros que se encargan de otros procesos de los que se sigue en la JEP. ¿Qué hace un magistrado? ¿De qué se encarga un magistrado de la sección de reconocimiento de verdad? ¿Usted cómo le describiría su labor a mi hijo que tiene 10 años? Nosotros somos los encargados de juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto. Un macro caso tiene dos momentos, un momento de investigación y una fase de juicio. Sí. La investigación acontece en la sala. Nosotros, los magistrados de sección, somos los que juzgamos, adelantamos una fase de juicio e imponemos la sentencia. ¿A qué personas? A los máximos responsables, como lo señalo, de los crímenes más graves y representativos, bajo una condición: que hayan aportado verdad plena, suficiente, detallada, y hayan aceptado responsabilidad. Entonces, somos los que imponemos las sentencias. Es decir, magistrado, si uno de estos máximos responsables presenta una serie de evidencias, de hechos, de testimonios, ustedes en la sala son los que evalúan si esos testimonios tienen credibilidad, evalúan, digamos, su peso en la declaración para determinar si con eso merecen que se les otorgue lo que la Justicia Especial entrega, que son sanciones, digamos, que buscan también restaurar. Es correcto. La sección evalúa una figura que se llama correspondencia, que es revisar el trabajo de la sala. Sí. Eso tiene una definición técnica, que es un control formal y material, pero en aras de la pedagogía es revisar si el trabajo de la sala estuvo bien elaborado, particularmente frente al derecho nacional, el derecho internacional, garantías judiciales. Y allí evaluamos la correspondencia entre los hechos, las conductas, la calificación jurídica, la determinación de máximos responsables, el aporte de verdad, la aceptación de responsabilidad y la propuesta de sanción. Y como usted lo señala, Jorge, efectivamente verificamos si efectivamente hubo aporte de verdad pleno, suficiente y detallado, que identifique el patrón criminal, se aceptaron efectivamente responsabilidad y sobre qué hechos y sobre qué conductas aceptaron esa responsabilidad, si ese nivel de verdad satisface efectivamente las víctimas y por qué son considerados máximos responsables y si efectivamente lo son, y también la propuesta de sanción que se le impone a los comparecientes. Magistrado, voy a hacerle una pregunta que le he hecho a algunos otros de sus colegas que han participado en estas sanciones, no solamente a las sanciones con los integrantes de las FARC, exintegrantes de las FARC, estos 7, sino también las sanciones por los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales en el caso de los mal llamados falsos positivos del Batallón La Popa, que también es la otra sanción que se conoció recientemente. Es tal la magnitud del horror de lo que uno encuentra leyendo las sentencias, que yo no sé si para ustedes era claro antes de que entraran a examinar los casos en que se iban a encontrar con algo de semejante magnitud, o si a usted individualmente, más allá de su papel como magistrado, como persona, como colombiano, lo sorprendió lo que había pasado en ese conflicto, particularmente en el caso del secuestro. Sí, sí, realmente sorprende. Yo soy una persona, he sido juez por 34 años, juez penal. Sí. Pero cuando uno, en este trabajo, particularmente la Jurisdicción Especial para la Paz, al tener el encargo de investigar y juzgar el conflicto armado en Colombia, realmente el nivel de atrocidad, de perversidad que encuentra uno en la investigación y juzgamiento de los casos sorprende.
Tristemente, este conflicto armado nos ha dejado un número muy importante de víctimas. Este caso en particular tiene 4.325, todo el fenómeno tiene cerca de 22.000 víctimas. Pero la atrocidad y la afectación a la humanidad, a la dignidad humana, la cosificación del ser humano, realmente sorprende. Así como somos de grandioso el pueblo colombiano, de grandioso esta sociedad, de bello este país, también en los niveles de violencia son absolutamente complejos y espantan, por decirlo menos, que a veces uno dice cómo pasa todo esto y cómo no le ponemos fin a este nivel de violencia que tenemos en el país. Sí. Yo creo que también en esto hay un fenómeno que a veces se escapa a la opinión pública. La opinión pública se queda con que las FARC cometieron muchos secuestros. Mucha gente piensa que no merecen que se les dé ningún tratamiento especial. Otras personas consideran que este era el único camino para salir de un conflicto que no parecía pues terminar de otro modo. Pero también hay algo más que se escapa, magistrado, y es que yo tengo la impresión de que muchos de esos máximos responsables, la primera vez que llegaron a la sala a ver a los jueces, pero sobre todo a darle la cara a las víctimas, tenían un discurso y una actitud, y cuando salieron de ahí tenían otra, distinta, con mayor reconocimiento. ¿Es así? Así es. Realmente en la Jurisdicción Especial para la Paz, y honrando el principio de lo que es un modelo de justicia restaurativa, hay una transformación del compareciente, incluso de las víctimas. Sí. El compareciente llega muy prevenido. Hay casos donde llega en el escenario del negacionismo, pero poco a poco, a medida que se va avanzando en el caso, que se va haciendo un trabajo muy importante desde la dinámica de restaurar, reparar, un trabajo en que intervienen grupos de apoyo psicosocial. Existen escenarios donde realmente hay una transformación para llegar a la aceptación de responsabilidad. Hay eventos donde el propio victimario, el compareciente, no dimensionó en el momento de la comisión de los hechos el daño que causó, pero cuando llega a esta jurisdicción y se enfrenta a las audiencias, cuando escucha a las víctimas, cuando comparte con las víctimas, cuando escucha su drama, su dolor, hay un proceso de reflexión. Podríamos decir una catarsis que tiene el compareciente en entender el daño que causó, la dimensión de la afectación. Existe genuinamente un escenario de arrepentimiento y acontece particularmente cuando se acepta la responsabilidad. Hemos encontrado escenarios genuinos y espontáneos de pedidas de perdón, particularmente del compareciente. O sea, no porque la sala lo exigiera, sino porque ellos... Fluye realmente, sí. Porque el perdón no se obliga, ni se impone, ni se impone a emitirlo ni a las víctimas a aceptarlo, es absolutamente voluntario. Pero el proceso que se tiene ante la JEP, este modelo de justicia al colocar al centro las víctimas, pero también brindarle una oportunidad al compareciente para que se reintegre y se reincorpore. Cuando uno se enfrenta a la atrocidad de las graves y masivas violaciones de derechos humanos, digamos, el escenario es del monstruo, del criminal, sí. Pero poco a poco va fluyendo el ser humano. Va fluyendo que esas personas que cometieron tan crímenes también fueron seres humanos y tienen una oportunidad. Y por eso incluso la sanción propia tiene una vocación de restaurar, reparar a las víctimas, pero también de brindarle una oportunidad al compareciente de que se reintegre, se reincorpore a la sociedad, que restaure y repare el daño, pero que también tenga una oportunidad en la sociedad. Hubo en la sentencia, en la decisión que además ustedes hicieron el día que contaron en qué consistía la sanción, un resumen de lo que habían encontrado, un resumen, digamos, muy completo, pero pues la sentencia es una sentencia muy extensa. Hay palabras muy fuertes, esclavitud, delitos sexuales, muchas cosas que se cometieron asociadas al delito del secuestro. El punto de la esclavitud, magistrado, ¿usted diría que fue tal vez el más difícil de digerir para el secretariado, que ellos reconocieran que hubo conductas que, como usted dice, llevaron a la deshumanización de los secuestrados? Sí, lo es, y seguramente ellos han anunciado que van a presentar un recurso de apelación, aún no lo han sustentado. Sí, tienen un tiempo para eso. Tienen un tiempo que está corriendo en este momento, pero nosotros en correspondencia, que es el control material al trabajo de la sala, ellos expresaron su inconformismo con el delito de esclavitud, y lo que hace la sección es ratificar que efectivamente encontró. Es que el diseño, permítame, esto es un poco técnico, el diseño que tiene la jurisdicción fundamentalmente es que se presentan unos hechos que establece la sala, unos hechos que ocurrieron. Y ellos aceptan fundamentalmente, la aceptación tiene tres dimensiones, una dimensión fáctica, una jurídica y otra restaurativa. Sí. Pero ellos lo que aceptan son los hechos. Lo que ocurrió es los fenómenos macrocriminales que ocurrieron. Por ejemplo, aquí se estableció que las FARC
logra la sala y la sección en sentencia establecer 3 patrones macrocriminales: que las FARC secuestraban para obtener recursos para financiarse en sus acciones que cometieron. Muy importante, sí. El segundo, que las FARC secuestraba para lograr intercambio de prisioneros políticos o militares presos por guerrilleros en esa situación. Y uno tercero, que significaba tener un control territorial. Y ese control territorial no es solo la presencia de ellos en un territorio, sino que tuvo unos impactos directos o indirectos, como son desplazamientos forzados. La presencia, el temor por el secuestro desplazó mucha gente, afectó proyectos de vida, afectó proyectos productivos, afectó la economía, generó espacios de homicidios, pero también desaparición forzada, que se trabaja un proyecto restaurativo para búsqueda de personas desaparecidas, pero que en esos escenarios encuentra uno acciones muy complejas por parte de los comparecientes. Entonces la sentencia es una narrativa del conflicto, del drama de las víctimas, de una representatividad del universo de las víctimas, y en la sentencia pueden encontrar cómo cada una de ellas narra de manera particular en su condición de secuestro, de su cautiverio, cómo eran cosificadas, cómo eran amarradas a los árboles, cómo eran su espacio restringido, pero también utilizadas para trabajos, para actividades. Lo que hace la sección particularmente es dar una nueva interpretación, una nueva dimensión al crimen de esclavitud, porque el debate de la esclavitud estaba muy centrado particularmente en que una persona podía negociarla o intercambiarla, algo muy de trata de personas, Sí. Y sobre ella ejercer un dominio y un control. Pero hoy y la discusión y la postura de la sección fundamentalmente es cuando se afecta la dignidad humana, cuando se cosifica, cuando se le imponen a hacer trabajos, es decir, los trabajos forzados se convierten en un elemento estructural de la esclavitud. Claro. Y hay una narrativa muy importante de las víctimas, cómo fueron usadas para construir carreteras, para tumbar bosques, para tumbar espacios, para trabajar en temas de cocina, para trabajar en vías que ellos construían, sobre lo que significa el control y la amenaza de las armas y del dominio sobre una persona. Sí. Entonces creo que estamos convencidos que nosotros no solo ofrecemos al sistema jurídico nacional e internacional una nueva visión de este crimen, pero más allá de la calificación de un crimen, y eso es un mensaje que quisiéramos dejar, esto, cuando se califica un crimen y cuando se les dice a las víctimas jurídicamente lo que les pasó, eso es garantía para los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación, pero también le ofrece seguridad jurídica a los comparecientes. Porque si nosotros no juzgamos estos crímenes en la dimensión nacional e internacional, podría ocurrir que la Corte Penal Internacional en el futuro dijera: usted lo juzgó, pero por unos crímenes internos, pero no por crímenes internacionales. Sí. Por eso nosotros aplicamos derecho penal internacional también. Magistrado, expliquemos de manera breve, ahora sí, con esta introducción muy general, pero que me parece que está muy completa, de lo que ocurrió allí. ¿En qué consiste la primera sanción? La primera sanción tiene un juicio de responsabilidad. Esto es muy importante no dejarlo de lado. Es un juicio de responsabilidad criminal. O sea, la Jurisdicción Especial para la Paz le está diciendo a los comparecientes, a la víctima y al mundo, que estos 7 comparecientes fueron condenados por crímenes de guerra y por crímenes de lesa humanidad. Es una declaratoria absolutamente importante. Y esta declaratoria es de la primera vez que se hace en Colombia, porque, Jorge, mire usted que, por supuesto, la justicia ordinaria adelantó la investigación, pero por el secuestro, por un crimen de derecho interno. Y había múltiples condenas. Y había múltiples condenas, claro, pero en ausencia. Sí, sí, correcto. Muchos de estos comparecientes pues estaban en su situación, sí, en el monte. Es decir, ¿qué hace la jurisdicción? Logra que estén presentes ante la justicia, que le estén dando la cara a las víctimas, que le estén dando la cara al país, que le estén dando la cara a la justicia. Y lo hemos visto en las diferentes audiencias, los hemos visto comprometidos en estos 7 años. Y lo que hace la sección fundamentalmente es imponer una sentencia a estas personas por la comisión de crímenes. Porque vuelvo a decirlo, la jurisdicción ordinaria lo declaraba particularmente responsable de un secuestro de específica persona. Aquí los estamos declarando por crímenes de sistema, por masividad y afectaciones efectivas sobre un número importante de víctimas y sobre crímenes tanto nacionales como internacionales. Cuando usted explica eso, magistrado, quiere decir que la sala probó y los juzgó y los sancionó por crímenes, en el caso del secuestro, que eran además sistemáticos. Sistemáticos, sí. Que estructuran una política.
La JEP se encarga fundamentalmente de investigar fenómenos macrocriminales, no el hecho al hecho, no el caso individual. Y para ello hay que establecer que hay una política de comisión de crímenes, la estructuración de patrones y quién domina esa estructura, quién está en la cabeza de una estructura y una organización que puede generar esa política. En este caso, lo que se denomina el extinto Secretariado de las FARC, sí, entendiendo por extinto el momento de la firma del acuerdo. Entonces son crímenes de sistema. Los crímenes internacionales, los crímenes de sistema tienen una particularidad, que son crímenes que ofenden la especie humana, sí, que son crímenes que no solo se investigan en derecho interno, sino que pueden ser investigados por instancias internacionales, para el caso de la Corte Penal Internacional. Y lo que hace la jurisdicción es investigar, juzgar y sancionar, basado fundamentalmente en lo que logró probar la sala, lo que logró demostrar la sala y que nos presenta, y que nosotros verificamos que efectivamente había esa correspondencia entre hechos, conducta, las calificaciones jurídicas, la responsabilidad. Efectivamente estas personas, estos 7 comparecientes se tratan de los máximos responsables, y por supuesto la propuesta de sanción. Y una segunda parte que tiene la sanción es muy importante. Quisiéramos dejar un mensaje muy claro. Colombia hace una nueva apuesta sobre cómo solucionar un conflicto con base en una efectiva administración de justicia. Y es la sanción propia. Propia entendemos porque es un modelo de la justicia transicional restaurativa. Cuando los jueces juzgamos, cuando los abogados investigamos, normalmente buscamos derecho comparado, otras experiencias internacionales. Claro, en otros países, la sanción propia no tiene antecedentes, no hay experiencia. Hay algunos trabajos, particularmente en Nueva York, sobre delincuencia juvenil, en Noruega, pero que tienen que ver con mucho otro. Pero sanción propia como tal es una invención colombiana, permítame la expresión made in Colombia. Sí, sí. Y entonces, una de las preguntas que nos hacíamos es, bueno, ¿cómo diseñamos esta sanción? Y la sanción tiene 2 componentes. Es una sanción que busca restringir derechos y libertades a los comparecientes de no cárcel, pero hay una restricción de derechos a la libertad, como son la habitabilidad, la libertad de movimiento, y el otro, un componente restaurativo, que es restaurar y reparar a las víctimas. La sanción propia va de 5 a 8 años, donde se realizan trabajos sobre las actividades con contenido reparador. Eso se conoce con la sigla TOAR. ¿Qué ha hecho tradicionalmente el sistema jurídico colombiano, el sistema penal, pero también el sistema internacional? Incluso yo diría que nosotros tenemos culturalmente muy acentrados, y no es necesario ser abogado, como sociedad, que la única respuesta a la justicia frente a comisión de crímenes es la cárcel. Sí, sí. Eso es muy de medioevo y viene hasta la fecha. Y ojalá cada vez más cárcel. Claro, y la gente pide prisión perpetua, o mejor dicho, que esta es una nueva apuesta que no es la cárcel realmente lo que hace justicia, y particularmente en nuestro país, donde el sistema penitenciario tiene falencias, donde hay hacinamientos, donde la pena tiene un concepto de resocializar, pero no resocializa efectivamente por la dinámica de la violencia, pero también de la efectividad de nuestro sistema penitenciario. Pero independientemente de eso, nuestro sistema judicial siempre ha dejado de lado a la víctima, por más de que del año 2000 a la fecha la ha incorporado. ¿Qué hace este modelo de justicia? Coloca en el centro a la víctima, visibiliza a las víctimas, le da la participación efectiva, y también al compareciente. Entonces el compareciente tiene una oportunidad, no estar encerrado en una cárcel aportando nada, sino que estando en libertad, repara y restaura el daño causado. Entonces hay un primer momento, es que la sentencia impone un trabajo sobre las actividades por 8 años, y pusimos la máxima sanción que se nos dispone. Muchos se han preguntado, ¿y por qué impusieron solo 8 años? Porque fue lo que se acordó y es lo que está en la ley. A nosotros nos rige la Constitución y la ley, y el máximo era 8 años. Pusimos el 8 años en razón de la gravedad de los crímenes y de la máxima responsabilidad que tenían esos comparecientes. Y se fijaron espacios geográficos donde se van a adelantar esos trabajos. La sección, allí pueden encontrar una cartografía que se realizó, identificó que este fenómeno cubre todo el territorio nacional, pero sobre todo Cesar Guajira, Santander, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Guaviare y Bichada, y el Huila. Pero particularmente Huila, Meta y Caquetá son impactos que tuvo este territorio. Esto significa entonces que estos comparecientes por 8 años deben estar en esos territorios, adelantando trabajos, obras y actividades con contenido reparador, que restaure y repare las víctimas. Pero ¿cómo se disponen esos proyectos? La sala nos presenta esos proyectos. O sea, con la resolución de conclusión del trabajo dice, aquí están los proyectos de sanción. Esos proyectos son dialogados con las víctimas. Participan las víctimas dan su opinión, participan en fase de juicio,
Pero es muy importante señalar que el proyecto restaurativo no tiene un impacto en lo individual. Nosotros no reparamos víctimas individualmente, nosotros no nos ocupamos del caso a caso, del hecho al hecho, sino de un fenómeno que se llama macrovictimización, se llama daño sistémico. Es decir, cómo impactó un fenómeno criminal un territorio, una comunidad, cómo impactó el Cesar, cómo impactó la Guajira, cómo impactó Antioquia, cómo impactó el Huila. Por ejemplo, hay una región entre Cundinamarca que es el Sumapaz. Sí, claro. Esa región que es tan bella y todo, pero ese se llama un corredor estratégico donde se llevaban secuestrados hacia el Tolima, y es una localidad hacia de Bogotá, Huila, además. hacia Caquetá, ¿sí? Y esos territorios no solo fueron corredores estratégicos desde ese punto dominio de las FARC, sino que estigmatizó esa sociedad. Sí. La sentencia restaurativa, cuando dispone un trabajo restaurativo en Sumapaz, no solo tiene que ver con lo ambiental, con proyectos de reforestación, sino desestigmatizar esas comunidades, que no sigan siendo entendidas como una sociedad que apoyó a un grupo al margen de la ley, sino fundamentalmente que tengan esos procesos de reincorporación. Pregunta que podría hacerse también alguien en la calle. ¿Eso quiere decir en esa restricción efectiva de la libertad que hay en esos espacios, como dijimos, no en la cárcel, no es que una de estas personas mañana lo inviten a un congreso en España y pueda irse libremente? Para, por ejemplo, salir del país necesitan autorización de ustedes, si es que eso se puede, pero no es que puedan desplazarse por el mundo con tranquilidad. Eso no se permite. Excelente pregunta. La sentencia entonces tiene el componente de restricción y el componente restaurativo. Hay 4 proyectos restaurativos que rápidamente los explico más adelante. Pero hay algo muy importante que hace la sentencia, Sí. Es la restricción de derechos y libertades. Lo que dispuso la sección es que la restricción de derechos y libertades acompañan al compareciente durante los 8 años. Bien. Esté o no haciendo proyectos restaurativos. ¿Por qué hago esa precisión? Porque obviamente yo no va a estar 24 horas del día trabajando, Claro. sino que habrá espacios de vida, también espacios de reintegración, espacios de reincorporación. Y ese control de la restricción de derechos, primero se fija un perímetro donde usted va a adelantar esos trabajos, lo fija el tribunal, y el control lo hace el propio tribunal. Nosotros verificamos el cumplimiento de la sentencia, monitoreamos y verificamos. El segundo control es la misión de monitoreo de Naciones Unidas con personas en el terreno que estén verificando, que estén cumpliendo lo que dispuso el tribunal. Hay un tercer control que es la Secretaría Ejecutiva, personas que desplegamos en territorio. Hay uno muy importante, lo llamamos de alguna manera un control social, y tiene que ver con que las víctimas y la comunidad van a presenciar dónde van a estar ellos, qué van a estar haciendo. Y hay uno cuarto que tiene que ver con un mecanismos de monitoreo electrónico que permitan saber en tiempo real dónde se van a encontrar esas personas. Esa restricción de derechos significa que el tribunal dispone cuánto tiempo deben estar allí, dónde deben estar, dónde deben habitar, condiciones de seguridad, condiciones de habitabilidad, y cualquier movimiento fuera de ese perímetro tiene que pedir permiso efectivamente, tiene que ser autorizado por el tribunal. Incluso piense en una cita médica, piense en una hipótesis de ir a otra región del país. Tienen que pedir permiso. Y señalaría esto, prevalece el cumplimiento de la sentencia sobre otras actividades. Bien. Por supuesto, ellos tienen derecho a otras actividades, pero prevalece el cumplimiento de la sentencia. Magistrado, se nos está acabando el tiempo ya, pero yo quiero pedirle finalmente que en un minuto me diga qué viene ahora, cuál es el siguiente paso para ustedes. Es muy importante. La sentencia es un nuevo camino. La sentencia no termina. Mire, tradicionalmente en los sistemas de justicia ordinaria la sentencia pone fin a un proceso y aquí ya se terminó. No, la sentencia abre un nuevo camino que es el camino restaurativo, el proyecto restaurativo. En este caso se impusieron 4 proyectos restaurativos, un proyecto que tiene que ver con búsqueda de personas desaparecidas, segundo proyecto, desminado humanitario, tercer proyecto tiene que ver con memoria y reparación simbólica de las víctimas, y el cuarto proyecto tiene que ver con medio ambiente y naturaleza. El proyecto de memoria tiene que participar fundamentalmente en una serie de actividades que permitan preservar y dignificar la memoria de las víctimas, Sí. en mausoleos, en el arte, en la construcción de un video, un audio, un documental donde puedan participar las víctimas, que honre la memoria de las víctimas, la búsqueda de personas desaparecidas que nos dejó también este fenómeno criminal muy importante. Tienen que contribuir en procesos de cartografía, de referenciación, búsqueda de personas en terreno, ubicación, entrega de restos, pedidas de perdón. El proceso de desminado, este territorio nos dejó efectivamente, por ejemplo, el tercer patrón que le señalaba de control territorial, minaron el territorio, Sí. y tienen que participar en ubicar esos explosivos y poder desminar
participar en procesos de información, de reoferenciación, cartografía, que permitan de prevención de la comisión de estos. Y medio ambiente y naturaleza, el impacto que dejó en daño ambiental, en bosques, en aguas, en minería ilegal, que permitan restaurar este sistema de justicia a las víctimas. Pues magistrado Ramiro Suárez, gracias por estar con nosotros hoy en este episodio en el que estamos hablando pues de estas cosas que son tan importantes para todos, para que se entiendan y para que además se entienda, como usted dice al final, que esto va a seguir, que este es simplemente un segundo o tercer paso de lo que ya ustedes han venido haciendo, pero que vienen otros pasos adicionales. Magistrado Suárez, gracias por atendernos. Muchísimas gracias, muy amable, un gusto estar acá. Y a ustedes, como siempre, gracias por estar ahí. Ya saben que nos pueden oír en las plataformas de la JEP, en Spotify, en Apple Podcast o en la página también, en la dirección de YouTube de la JEP. A ustedes por estar ahí, gracias, chao.